vamos a cambiar de tema a un tema muy importante también y sobre todo que tiene que ver con la primera infancia y con las madres gestantes. Tenemos con nosotros a Antonio Mansi, él es director nacional de transferencia y análisis de datos del MIDES. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo viene? Primero que nada, antes de preguntarte, porque vamos a hablar de transferencia y van a compartir datos entre el Ministerio de Salud Pública y el MIDES en esto de mujeres embarazadas, madres gestantes y que tiene que ver con la primera infancia. Pero antes de arrancar con esto, ¿cómo viene el MIDES de cara a lo que queda de periodo del actual gobierno y en particular este ministerio que tiene tanto peso en lo que significa, ¿no? Primera infancia, sí, el desarrollo y las políticas sociales de nuestro país? Bueno, ahí venimos obviamente culminando un montón de proyectos que comenzaron al principio y se van cerrando, preparando también los documentos de transición para obviamente dejar los próximos pasos y cómo siguen estas cosas evolucionando. ¿Ya empezaron a preparar esa transición? Sí, los documentos de transición, sí, eso ya estamos trabajando en eso. Y obviamente eso muestra que todo esto es una construcción que se va haciendo por etapas, van pasando los gobiernos, pero la idea es que los proyectos importantes que tienen un impacto grande en la sociedad, que se vayan continuando y se vaya construyendo sobre esas distintas capas. Así que esto es uno de esos proyectos que va en esa línea. Si ganaba Álvaro Delgado, ¿iba a haber transición también? Y bueno, seguramente depende de a quién designaban en el Ministerio de Desarrollo Social, pero en general sí, la gente cambia igual, aunque sea el mismo gobierno, pueden cambiar algunas personas. Entonces siempre se tiene que hacer ese documento de transición para saber, bueno, cómo arrancamos, cómo terminamos y qué cosas quedan pendientes para seguir construyendo eso. Y este es uno de los temas que ustedes querían dejar liquidado, digamos, ya encaminado. ¿Qué otros temas tienen en agenda de acá al 1 de marzo para decir, vamos a dejar esto ya encaminado, cerrado, bien, ahí hay otro proyecto grande que creo que en algún momento lo estuvimos conversando en este programa también, que es el de la ventanilla única entre el Ministerio, entre el MIDES y el BPS, que es justamente establecer una única puerta de entrada para las transferencias monetarias, que sea mucho más eficiente y más justa para la ciudadanía, más rápida también. Entonces, en ese proyecto, que obviamente es muy complejo conectar todo un organismo como BPS con el MIDES, y en eso venimos trabajando hace mucho tiempo y venimos muy bien. Nos queda sumar Montevideo y Canelones, ahora estamos por sumar Salto y Paysandú, y queremos antes del 28 de febrero sumar Montevideo y Canelones, y ahí quedaría instalada la ventanilla única en todo el territorio nacional, lo cual sería es un buen paquete como para, a partir de ahí, que se siga construyendo. ¿Qué implica esa ventanilla única? La ventanilla única lo que implica es un cambio de modelo en el sistema de transferencias en lo que respecta a cómo se acceden a ellos. Antes lo que teníamos era que una persona que estaba en una situación de vulnerabilidad socioeconómica podía ir al BPS y completar una declaración jurada de vulnerabilidad, y ahí le decían si le correspondía la asignación familiar. Pero si iba al MIDES, en vez de hacerle una declaración jurada, le hacían una solicitud de visita, y en algún momento algún técnico del MIDES iba hasta el hogar y le aplicaba el mismo formulario, pero podía pasar 3 meses, como un año y medio, dependiendo de los recursos que tenía el MIDES para ir a visitar esos hogares. Y cuando llegaba a ese hogar le aplicaba el mismo formulario y ahí podía acceder a la asignación o a la tarjeta o a algún otro beneficio. Entonces lo que hicimos con esto fue conectar los dos sistemas y que en cualquier oficina del MIDES o cualquier oficina del BPS, ya ahí mismo ya le toman la declaración jurada y en lo que dura la declaración, ya en ese momento le dice lo que le corresponde. Y después podemos mandar una visita de auditoría para confirmar si los datos eran correctos. Entonces, eso fue un cambio realmente profundo de estar teniendo un montón de personas esperando una visita por mucho tiempo, a que ahora se agendan, hacen la declaración, ya tienen su resultado, y nosotros ahí con un algoritmo de confiabilidad podemos determinar si la declaración tiene muchas inconsistencias, ahí sí mandamos una visita. Pero dimos vuelta al sistema para la confianza en la ciudadanía con esa declaración jurada, y a partir de ahí ser más eficientes y más rápidos con la entrega de las asignaciones, la tarjeta y todo eso. Sí, justo se hizo hace unos días la presentación de este convenio institucional entre lo que es el MIDES y el Ministerio de Salud Pública.
Se hablaron de distintos temas fundamentalmente, pero también se hace foco en esto de llegar a tiempo justamente con las transferencias. ¿De qué manera estaban detectando que eso era una problemática a atender de manera urgente? Bueno, muy buena pregunta. Y uno de los primeros pasos que hicimos con todo este proyecto que surge del programa de atención integral de primera infancia, que es lo que se armó cuando se asignaron estos 50 millones de dólares adicionales en el presupuesto nacional específicamente para primera infancia. Se armó este programa que tiene 17 proyectos y uno de ellos es esta interconexión de información entre el Salud Pública y el MIDES. Y ahí el primer producto que hicimos fue cruzar todas las variables del sistema de información perinatal, que es el sistema que tiene el MSP, donde se registra todo el proceso del embarazo con un montón de variables, y lo cruzamos con el sistema integrado de información del área social, que es el SIAS, y ahí tenemos más de 35 organismos vuelcan información sobre prestaciones sociales. Entonces, ¿qué nos permitió ver eso? Que obviamente tenemos que a veces otorgamos una asignación familiar a un niño que tiene, a un beneficiario de 1 año o 2 años, y mirando para atrás en este cruce de información, veíamos que le podría haber correspondido desde el embarazo. Claro. Entonces, eso quiere decir que hay algunos casos donde no lo captamos a tiempo, llegamos tarde. Entonces, justamente lo que busca esto es que no dependa de la madre que está en la etapa de gestación ir a hacer el trámite, sino que cruzando estas variables y compartiendo información, si ya sabemos que es vulnerable, poder asignarle la asignación lo más rápido posible. Estaba bueno que lo expliques porque así entendemos de qué va este convenio y la coordinación entre los dos, pero también es interesante saber cuándo se van a empezar a reflejar esos resultados, ¿no? Ese cambio en sí en esta lógica, ¿no? Bien, bueno, eso yo creo que no va a llevar mucho tiempo porque ahora estamos haciendo obviamente las pruebas de los desarrollos técnicos para cómo es que cuando se capta esa cédula en el sistema de información perinatal, viene para el MIDES, se le agregan unas variables de vulnerabilidad y a partir de ahí se corre un algoritmo que determina esa vulnerabilidad de esa madre que está en etapa de gestación. Entonces, eso ya lo probamos, está funcionando, viene todo bien. Ahora pasamos a la segunda etapa, que es, con esa información, cómo lo podemos conectar automáticamente al sistema de transferencias, que es en lo que estamos trabajando ahora mismo, y también cómo podemos darle esa información a los equipos de acompañamiento familiar, que son los que trabajan en el programa Uruguay Crece Contigo, para también poder llegar no solo con las transferencias, sino también con ese acompañamiento más cuerpo a cuerpo y ese apoyo social que tiene esos programas. Pero, por ejemplo, en centros educativos, ¿se podría llegar a asistir a...? Bueno, ahí va. Una tercera etapa es, después de haber conectado, que todo esto esté fluyendo, poder sumar otros sistemas de información. Y ahí el tema de los centros educativos, los CAIF, conectar la información que surge de los sistemas de CAIF y del INAU, eso es la próxima etapa, que me parece que también le va a agregar mucho valor. O sea, la idea de esto, el objetivo es tener todos estos sistemas que hoy están fragmentados, tenerlos conectados para justamente ver la totalidad de la persona y cómo podemos llegar con toda la oferta. Ahora, Antonio, yo me pregunto, en esto que vos planteás, el algoritmo funciona fantástico, en general las máquinas conectan muy bien, pero siempre tiene que haber alguien, un ser humano, que sea el que dice que este caso tiene que ir para aquí, o simplemente es que el algoritmo también va a definir todos los datos que ya ingresan de forma automática, ya el algoritmo va a detectar estos casos, o es la mamá, la gestante, o es el médico, o es el administrativo. ¿Quién va a ser el que da el puntapié inicial para que digas... pongamos atención en este caso? Eso es un buen punto. El algoritmo no determina, digamos, automáticamente, lo que sí es, te agrega y te ordena todos los casos en su nivel de vulnerabilidad. Y eso le da un insumo más, que puede ser al doctor que la está atendiendo o a los equipos de acompañamiento familiar, de cómo priorizar los distintos casos. Lo que te brinda el algoritmo es ese valor adicional de poder hacer todo el perfil de la persona con las variables que tenemos. Y rapidísimo. Sí, es automático, justamente. Ahora, exactamente. Y entonces, ¿quién va a ser el encargado o la encargada de detectar estos casos y decir, aquí hay que poner atención? Y en ese caso, sí está preparado el ahí equipo humano. El dato ese de esa persona, obviamente el algoritmo se corre para todos, o sea, porque no sabes de antemano cuál es su situación, pero con este algoritmo que toma variables, por ejemplo, la edad de la madre, si es un segundo embarazo, si es un segundo embarazo planificado o no, todas esas variables, lo que nos permitió hacer el cruce de información y este análisis de cientos de miles de datos, es determinar cómo
13 o 14 variables te permiten enfocar muy bien en aquellos casos que después terminan siendo con vulnerabilidad social. Entonces, con esas variables y este algoritmo, esa información va a quedar plasmada en el sistema de información perinatal, o sea, lo ve el doctor y lo ve el MIDES, los equipos de acompañamiento, y con ese dato es que se define... Son los equipos de acompañamiento entonces los que van a estar de alguna forma monitoreando esos resultados que levantan determinadas alertas para determinados casos. Los de acompañamiento familiar también lo van a tener el doctor y nosotros desde la dirección de transferencias también vamos a tener ese dato para hacer las asignaciones. Claro, pero la duda que me queda es desde cuándo se empieza a hacer el seguimiento, porque una vez que ya la mujer embarazada se contacta con el sistema de salud y hace su primera consulta, ya ahí ustedes empiezan a tener datos. Exactamente, eso es lo más potente de esto, que es en la primer consulta, ya cuando el médico completa la información en el sistema de información perinatal, que ahora obviamente el sistema está armado así, obviamente desde el lado de los prestadores de salud tienen que empezar ese masajeo de completar el sistema online que ya está, se llama el CIP Plus. Antes se hacía con, bueno, en algunos casos se sigue haciendo con el cartoncito ese, el carnet. Ahora está el sistema del CIP Plus que lo llenan online y ahí lo que sí se mandó una ordenanza desde el Ministerio de Salud Pública, que es obligatorio completarlo. Tenemos que fortalecer el mensaje de que se tiene que completar en la primer consulta, porque a veces puede pasar que, bueno, tenés mucha consulta, hay gente esperando y lo completás un poco después. Y la idea es que se complete en ese primer momento, así ya con eso, ese dato viaja en tiempo real. Bien. Eso es lo que este convenio realmente cambia la dinámica de esto. Ya no es que compartimos bases de datos periódicas, mensualmente, anualmente, sino que ahora tenemos una interoperabilidad donde recibimos ese dato en tiempo real. Es que habrán escuchado muchas veces que los ministerios siempre, a veces se trabaja en silos y cada uno protege su dato y hay cuestiones Pero así. te pregunto algo en esto de protección de datos, ya que estamos, porque por otro lado se están manejando muchos datos de ciudadanas y de futuros nuevos ciudadanos de nuestro país, y ahí hay un tema de protección de datos que también hay que cuidar, porque hay mucha información. Absolutamente. ¿Cómo van a cuidar esa información, esa protección de los datos personales? Bueno, eso es un gran punto y fue algo que esto se viene tratando de hacer hace mucho tiempo y una de las barreras era justamente el tema del dato de la protección de datos. Ahora, lo que hicimos nosotros fue, obviamente, toda la parte jurídica del Ministerio de Salud Pública, estuvo también la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de Presidencia, los del MIDE, todas esas jurídicas se pusieron de acuerdo de que con toda la protección que hay, de que el algoritmo, por ejemplo, corre en el servidor del Ministerio de Salud Pública. O sea, esas variables quedan en salud pública y nosotros solo tenemos el dato de vulnerabilidad. Perfecto. Entonces, con esas vueltas, lo que logramos es decir, tiene que primar la posibilidad de acceder a una prestación social antes de todos los riesgos que puede haber en el tema de protección de datos. Pero como están protegidos en el MSP y están protegidos en el MIDES, entendemos que el Estado en sí ya está brindando esa protección de la privacidad y de estos datos, que es verdad, son sensibles y son muchos, pero bueno, con esta estructura que armamos, eso está cubierto. Hablando de hogares con alta vulnerabilidad, el Frente Amplio, una de las propuestas que hace es el aumento directamente de un 50% de la tarjeta Uruguay Social y del bono crianza para implementar en el próximo periodo de gobierno, mientras se rediseña el esquema de lo que son las transferencias. ¿Cómo ves esa iniciativa? ¿Cómo la interpretás y qué lectura haces también? A ver, nosotros también en el programa de la coalición de gobierno también se establecía un aumento sustantivo del bono crianza, o sea, de destinar más recursos para que lleven directamente a esos hogares en situación de vulnerabilidad con niños entre 0 a 3 y planteábamos también aumentarlo hasta los 6 años también ese bono crianza. Me parece que obviamente el camino es, estamos todos de acuerdo, de que dentro de todas las posibilidades económicas y presupuestales se puedan destinar más recursos a eso. Obviamente creo que no puede ser la única medida para atender el tema de pobreza infantil. Esto no se resuelve solo con transferencias monetarias. Ahí hay que seguir en el proceso de ampliación de CAIF a tiempo completo, también el tema de la educación, escuela primaria también a tiempo completo en los contextos vulnerables, capacitaciones para madres jefas de hogar, que son las que predominan en estos hogares con menores a cargo.
Entonces digo, es todo un paquete. Obviamente en esto es un punto en el que había mucho acuerdo, así que yo creo que este sistema va a permitirles avanzar en ese camino también. Antonio Manzi, le agradecemos la generosidad que ha tenido para con nosotros. Ya nos Muchísimas visitó a lo gracias. largo del año. Buen cierre de 2024, Muchas gracias. buen término de administración y bueno, nos veremos en cualquier momento. Dale, muchas gracias por la invitación.